Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos a otro episodio del desarrollo de un juego 3D con JavaScript y 3JS. Puede que estéis oyendo los grillos fuera y se debe a que efectivamente es una calurosa noche de verano donde está pasando justo lo que esperaríais, es decir, ahora mismo hay un montón de gente emborrachándose ahí fuera, intoxicación etílica increíble, salvaje, inesperada incluso, y mientras tanto aquí estamos nosotros intentando crear figuras básicas 2D, como las que vais a ver a continuación. Abramos el código, que es como empezamos siempre, y veréis que es un poco diferente, pero nada que os pueda complicar la vida, ya que seguramente lo entenderéis todo. La primera parte ya os sonará, y es cuando declaramos el documento, todo igual. La siguiente parte puede que os despiste un poco. Recordaréis en los episodios anteriores que aquí, en este punto más o menos, teníamos declaradas todas las variables que necesitábamos, como la escena, la cámara, la geometría y demás. En este caso no lo vamos a hacer para que aprendáis a ir economizando un poco el espacio al programar. Y es que antes declarábamos simplemente las variables sin usarlas, solo para tener en un sitio todas juntas y verlas. Pero en este caso lo hemos hecho de otra manera, y es que simplemente las declaramos al momento. En cuanto las inventamos, por así decirlo, ya las iniciamos, no las dejamos simplemente sin iniciar. Por lo demás, el resto es increíblemente parecido. Tenemos la escena, como siempre, la cámara, donde la colocamos en una posición algo diferente de las últimas veces, pero al final en una posición como cualquier otra. Colocamos también la rotación X y añadimos la cámara a la escena. Hasta aquí todo normal. Pero ahora empezamos a cambiar un poco las cosas. Como siempre os he dejado varias posibilidades comentadas que os demostraré durante el vídeo y con las que vosotros podréis jugar cuando os descarguéis el código desde Drive o GitHub tal vez. La cuestión es, en este caso la geometría es una geometría de plano de 3 y estos dos números son el ancho y el alto del plano. Cuando hablamos de un plano, directamente imaginaros un rectángulo y acabamos antes. Luego, por supuesto, lo que hacemos es añadirle un material del color que queramos y fusionarlo todo en una estructura. Lo añadimos a la escena y como siempre ponemos en marcha el renderizador, es decir, la tecnología que dibuja de WebGL, y todo lo demás ya os sonará. Sí, básicamente todo es igual o casi igual. Bien, el resultado es este, el que ya habéis visto antes, un rectángulo plano 2D, es decir, no tiene profundidad, solo es 2D como hemos dicho, como su nombre indica. Y tal vez os preguntéis para qué demonios iba a servir esto en un juego 3D. La verdad es que tiene sus utilidades. La primera cosa es que tal vez queráis hacer un juego 2D usando 3JS y se podría hacer. Y justamente estos planos es lo que os permitiría crear sprites o tiles, al igual que si estuviéramos haciendo un juego 2D. Para más información podéis ver otros vídeos de este canal, ¿de acuerdo? La otra cosa que suele ser muy útil con los planos es que pueden formar un suelo bastante bueno. Podemos colocar este plano en el suelo de nuestro escenario y de hecho lo haremos en próximos vídeos para que veáis el ejemplo. Y más allá de eso, pensad en el último juego 3D que jugasteis y normalmente no siempre veréis que todos los objetos sean 3D. A veces, por ejemplo, imaginad un cuadro en la pared, puede que sea un dibujo 2D o puede que tal vez cualquier otro objeto que podáis encontrar en un mapa, como por ejemplo unas montañas que hay muy al fondo, donde no podéis llegar, tal vez también sea un plano, con textura. Pero bien, no nos adelantemos, ¿de acuerdo? Esto es un plano. Bien, en vez de un plano, por supuesto, podemos mostrar un círculo. Tal que así, aunque como veis es un círculo que no es perfectamente redondo. ¿Y a qué se debe? Ahí lo tenéis, en los comentarios está la pista. El radio del círculo es de 100 píxeles, mientras que el número de lados es 8. Si pusiéramos más lados, el círculo se volvería más suave. Si pusiéramos tal vez 100 lados, sería casi imperceptible ningún tipo de vértice o de esquina. Cuantos más lados, más suave. Eso sí, también más potencia de la tarjeta gráfica será necesaria para dibujarlo. Seguimos. Estructura de anillo. Ya os imaginaréis lo que es un anillo. Pues sí, eso es básicamente ninguna novedad. De nuevo tenéis el radio interno, el radio externo y los números de lados de dentro y de fuera. Bien,
hasta aquí todo simple. Como veis, esto es otra curiosidad por si os sirve y también para que vayáis entendiendo cómo funciona FreeJS. Y ahora vamos a pasar a algo un poco diferente, que es intentar hacer una textura de líneas. Que es decir, en vez de tener el típico dibujo plano como teníamos hasta ahora en nuestras formas 3D, vamos a dibujarlo todo con líneas. Por ejemplo, abandonamos un momento las estructuras 2D y volvemos a iniciar nuestro querido icosaedro, ¿de acuerdo? Y como veis aquí tenemos el material básico, lo de siempre. Me parece que ninguna novedad. Y esto es, como veis, un icosaedro, en el cual, por cierto, cuesta un poco distinguir las cosas, más que nada porque, bueno, el color rosa es muy uniforme, pero esa no es la idea. La idea es hacer algunas pruebas. Vamos a cambiar el material. Vamos a pasar del material básico que usamos para el 3D a un material de línea, ¿de acuerdo? Y a ver qué pasa. Como veis, no mucho, porque además, para que esto funcione, tenemos que iniciar el mesh como un 3.line, es decir, en vez de un mesh estándar, tenemos que iniciarlo como una línea. Y ahora deberéis ver este resultado. Es decir, ahora la figura 3D, en vez de dibujarse con polígonos, que son todos esos pequeños triángulos que acaban formando una forma compleja 3D, simplemente hace una especie de puntos de ruta o puntos de unión en la forma 3D y los conecta con líneas. Y el resultado es interesante, podríais utilizarlo para decorar cosas en un videojuego tal vez. Por supuesto, la variante de la línea básica es la línea de puntos, es decir, que debería ser una línea discontinua si todo es correcto. El problema es que la separación entre los espacios es tan pequeña que no se aprecia bien, ¿de acuerdo? Pero aún así, ahí está. Y estoy casi seguro de que si exploramos la biblioteca de FreeJS, podemos encontrar los parámetros para modificar el constructor y de esta forma hacer que sea más visible el separador. En cualquier caso, no lo voy a hacer porque tengo la sospecha de que, aunque esto es interesante como curiosidad y seguramente os parezca bien ver lo que puede hacer FreeJS, tal vez no sirva mucho en un juego real. Esta estructura, ya os digo que tampoco tiene una gran utilidad. Como mucho, lo que sí que podréis observar es que las líneas parecen estar dentadas, no tienen mucha suavidad, mientras que al parecer cuando usamos la línea básica las líneas son un poco más suaves, y eso es porque, ya os digo, la separación es tan pequeña que no se aprecia a esta distancia, tenemos que acercarnos mucho más a la forma. En cualquier caso, en este episodio eso era lo que os quería enseñar. Otras funcionalidades que tiene FreeJS, no todas tan avanzadas como las formas 3D y otras que veremos más adelante, pero aún así es interesante por si queréis profundizar en este tema, que normalmente no se usa apenas. En cualquier caso, una cosa más que sabéis hacer con FreeJS, y en el próximo episodio seguiremos expandiendo las herramientas que podemos utilizar. En concreto, vamos a ver cómo podemos crear un triángulo personalizado. Pero como os digo, eso en el próximo episodio. Así que si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al canal y sigamos haciendo vídeos, juegos y webs. Gracias amigos, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!